Veamos entonces las imperfecciones de los aprovechados. Los que tienen la vía iluminativa también necesitan purificación. Dos maneras de imperfecciones tienen estos aprovechados. Unas son habituales, otras actuales. Las habituales son las afecciones y hábitos imperfectos que todavía como raíces han quedado en el espíritu, donde la purgación del sentido no pudo llegar. En la purgación de los cuales la diferencia que hay es otra, es la que de la raíz a la rama, o sacar una mancha fresca a una muy asentada y vieja. Porque como dijimos, la purgación del sentido solo es puerta y principio de contemplación para la del espíritu, que como también habemos dicho, más sirve de acomodar el sentido al espíritu que de unir el espíritu con Dios. O sea, aquí profundiza más la idea. La noche sensitiva es todavía provisional. Propiamente hablando, no une con Dios, sino que hace que la persona sea racional. En su estructura es una noche filosófica, aunque su motivación y su causa sea sobrenatural. Y de hecho pocas personas llegan a ser verdaderos filósofos o filosóficas. Filósofos en el sentido pleno del término, o personas racionales, aunque sean abogados, médicos, ingenieros o hagan cualquier actividad. Las personas que son racionales son pocas, y por eso van a ver a los psicólogos, que se multiplican por todos lados. Perdón, racional en el sentido de que no apelan a los sentidos, que usan inteligencia en una profundidad. Claro, tienen que hacerse racionales, Claro. no son racionales, además. Como ya decía Aristóteles, Santo Tomás, etc., todos los antiguos, la mayoría de la gente sigue las pasiones. En vez de seguir la razón, sigue las pasiones. Por eso Aristóteles escribió la Ética Nicómaco. El problema es que en la práctica eso no se puede cumplir plenamente sin la gracia, por el daño de la naturaleza. La gracia perfecciona la naturaleza y la eleva. Entonces, lo que hace la noche del sentido es hacer que la persona sea filosófica, en el sentido mejor del término, no en el sentido de un racionalismo, etcétera, sino en el del amor a la sabiduría, de una sabiduría natural. Porque mucha gente que no estudió filosofía adquiere nociones filosóficas por la meditación del Evangelio, por ejemplo. Sabe que Dios es bueno, que Dios es firme, que es el ser, que es belleza, etcétera. Todo eso es filosófico. Pero la mayoría de la gente no estudia filosofía. Entonces no lo puede saber de otra manera. Y la sabiduría de la revelación es justamente esa, que el Evangelio muestra el camino de perfeccionamiento para todos y no solamente para una élite que serían los filósofos, como sucedía en cambio en la antigüedad. Una pregunta, ¿eso ya está en la noche del sentido o puede estar antes, simplemente con que uno conozca los grandes principios de la revelación cristiana y la Sagrada Escritura? Bueno, ahí hay que distinguir, porque aquí se trata no solamente de conocer, sino de adecuar la conducta a lo que se conoce. O sea, la persona es filosófica en el sentido pleno del término, o sea, en el sentido de esa perfección que buscaban algunos filósofos antiguos, aunque sea por métodos inconducentes. O sea, aquí hay dos aspectos, el del conocimiento y el de la acción. Ahora, ya el conocimiento es difícil de alcanzar sin la gracia, porque la mayoría de los que estudian filosofía divagan y caen en errores. Sucedió en la historia de la filosofía y sucede más ahora. Entonces, ya vemos que para tener un conocimiento racional adecuado, hace falta la gracia. San Pablo lo dice en la carta a los romanos, ¿no? La mayoría de la gente que está fuera de la revelación, los paganos, por ejemplo, no rinden culto a Dios, aunque lo pueden conocer por la razón.
Y eso, eso trae trastornos de conducta, dice San Pablo, especialmente se vuelven homosexuales después de todo lo que hacen, y después de volverse homosexuales son malos, son envidiosos, calumniadores, ladrones, adúlteros, etc. Después de eso, viene un paso más, que es aprobar a los que hacen tales cosas, que es un desarrollo doctrinal. Entonces, ya la filosofía se transforma en una especie de justificación de todo ese desorden moral. Por eso, para que haya una verdadera filosofía ya es necesaria, de hecho, la gracia. Es verdad que el hombre sin la gracia puede conocer la verdad natural, pero ese conocimiento se le vuelve para peor, que es lo que dice ahí San Pablo en esta carta a los romanos. Es lo mismo que le sucedía a los judíos del Antiguo Testamento. Tenían el verdadero conocimiento de Dios por revelación, tenían la ley, pero se volvían más malos que los otros, dice San Pablo. Justamente porque conocían más. Más imputables. Sí. Porque la ignorancia es causa de disminución de la responsabilidad del acto, según los grados. Entonces, aquí, cuando se trata de conocer la verdad, ya hay mucha dificultad. De hecho, lo vemos en nuestra época, la mayoría de los filósofos, por ejemplo en las universidades del Estado, etcétera, divagan mucho fuera de la verdad. Hegel establece todo el conocimiento en los principios opuestos a los de la realidad, o sea, en la contradicción en vez de la no contradicción, etcétera. Entonces, sobre esa base, después todo lo que se construye aleja más de la verdad todavía. Entonces, para ser tomista, por ejemplo, hay que tener la gracia normalmente, porque si no es muy difícil ser tomista, o seguir a San Buenaventura o a San Agustín. Aunque de vez en cuando aparece alguno que dice que es tomista, por ejemplo en Israel apareció uno que era judío y tomista. Pero eso es muy difícil. Está bien, puede haber alguna persona muy inteligente que se acerque. También algún protestante que es tomista hubo. Pero normalmente, para llegar a una verdadera filosofía hace falta un camino racional importante y un camino moral importante, y después para actuar de acuerdo con eso, sobre todo para eso hace falta la gracia. Entonces, para ser una persona moral más o menos como dice Aristóteles, hace falta la gracia. Y esto es lo que hace la noche del sentido. Lo que pasa es que una persona que llega a este estado todavía está perturbada en la raíz, aunque no sienta esa perturbación, porque tiene la contemplación, como dijo antes. Y por eso dice aquí San Juan de la Cruz que hay personas que llegan a la contemplación infusa, pero después se vuelven peores que antes. Porque todavía les queda esta raíz, que es la que hay que purificar. Tienen también estos la hebetudo mentis y la rudeza natural de todo hombre, que todo hombre contrae por el pecado. ¿Qué es hebetudo mentis? Es una especie de torpeza mental. El que pasó la noche del sentido todavía tiene torpeza mental. Y por eso puede incurrir en discusiones teóricas o no teóricas, etc. Ese es rudo, entiende por afuera.
y la extracción y exterioridad del espíritu. ¿Por qué? Porque todavía para él los esquemas de conocimiento son muy importantes. O sea, todavía es una especie de kantiano. Tiene categorías a priori. Aunque sea realista, en realidad tiene categorías a priori. Porque su conocimiento de la realidad y sobre todo su conocimiento de Dios está condicionado por muchas ideas que no están perfectamente armonizadas y que tampoco son perfectamente ideas o juicios. Están muchas veces más cerca de la imaginación de lo que parece. Un esquema mental es algo imaginativo, no es un verdadero juicio de la razón. Y aunque haya verdaderos juicios de la razón, hay que combinarlos bien para hacer razonamientos, y esto tampoco lo puede hacer este sujeto que todavía no está perfectamente purificado. Entonces, cuando razona, muchas veces se equivoca, pero no se da cuenta. Lo cual conviene que se ilustre, clarifique y recoja por la penalidad y aprieto de aquella noche. Estas habituales imperfecciones, todos los que no han pasado de este estado de aprovechados las tienen, las cuales no pueden estar, como decimos, en el estado de perfecto de unión por amor. Estas son las imperfecciones habituales que son inconscientes normalmente. Son hábitos según los cuales se actúa, pero no siempre son conocidos. Como una persona que tiene un vicio de la soberbia, pero no se da cuenta de que es soberbia. Hay personas que son soberbias y creen que son humildes. Bueno, de una manera semejante sucede con esto. O sea, el que tiene torpeza mental no se da cuenta que tiene torpeza mental. Eventualmente se darán cuenta los otros, pero no él. Porque justamente la torpeza le impide tener conciencia de sí. Suficiente como para verla. Después hay imperfecciones actuales, o sea, actos voluntarios especialmente. Algunos, como traen estos bienes espirituales tan afuera y tan manuales en el sentido, caen en mayores inconvenientes y peligros que a los principios dijimos, porque como ellos hallan a manos llenas tantas comunicaciones y aprehensiones espirituales al sentido y espíritu, donde muchas veces ven visiones imaginarias y espirituales, porque todo esto con otros sentimientos sabrosos acaece a muchos de estos en este estado, en lo cual el demonio y la propia fantasía muy ordinariamente hacen trampantojos al alma, y como con tanto gusto suele imprimir y sugerir el demonio al alma las aprensiones dichas y sentimientos, con grande facilidad la embeleza y engaña, no teniendo ella cautela para resignarse y defenderse fuertemente en fe de todas estas visiones y sentimientos. Bueno, aquí depende mucho de los factores subjetivos, Hay personas menos elaboradas interiormente, sea desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista afectivo, y otras más elaboradas, intelectualmente y moralmente. Moralmente, no solo en el sentido negativo, sino principalmente en el positivo, o sea, según las virtudes. Y según la calidad del perfeccionamiento natural que esa persona tenga, que puede provenir de otros factores, del ambiente, de la educación, de su propia naturaleza.
aparte de ese perfeccionamiento natural, y según la condición, por otro lado, de ese perfeccionamiento natural, puede haber una vida sobrenatural que se sobreponga a esta natural. Y esa vida sobrenatural puede consistir o en la gracia misma, y en ese sentido es siempre buena, o puede consistir en otros aspectos que acompañan a la gracia, que son gracias secundarias o que son fruto de la interacción de la gracia con la estructura natural que la persona posee. Y es ahí donde puede haber distintas desviaciones. La más común es volverse naturalista. Como está claro que muchos de los que tienen visiones y sentimientos, etcétera, se equivocan porque el demonio los hace equivocar, los influye, y estos son personas ingenuas, y al mismo tiempo que ingenuas, soberbias, porque creen que son más de lo que son. ¿Qué sucede? Que otras personas caen en el naturalismo, es decir, dejan de lado todo este organismo complicado, pero con eso dejan de lado a veces también lo central de la gracia, se vuelven naturalistas. Todo lo tratan según el sentido común. Y aplicando el sentido común se equivocan mucho, sobre todo cuando se trata de lo más profundo. El sentido común es simplemente una colección de verdades naturales, más o menos organizada, y que varía según las condiciones sociales, históricas. Aquí hace el demonio a muchos creer visiones vanas y profecías falsas. Aquí en este puesto les procura hacer presumir que habla Dios y los santos con ellos, y creen muchas veces a su fantasía. ¿Ven? Ya dijo 2 veces que eso o viene del demonio o viene de la fantasía. La fantasía quiere decir su imaginación, en cuanto produce imágenes desconectadas de la realidad. Aquí lo suele llenar el demonio de presunción y de soberbia. Esto es lo más peligroso. Y atraídos de la vanidad y arrogancia, se dejan ser vistos en actos exteriores que parezcan de santidad, como son arrobamientos y otras apariencias. Bueno, aquí ya hay una patología que es moral. ¿Por qué? La persona es soberbia, esa es la raíz. Ahora, eso se manifiesta de diferente manera según los ambientes, como ya dijimos. Normalmente en una universidad no pasa eso porque las personas son racionales o más aún racionalistas. Entonces, como la persona es soberbia, no quiere quedar en ridículo delante de los otros y no se va a poner a hacer arrobamientos, éxtasis u otras ceremonias. Pero en otros ambientes en los cuales eso queda bien, que normalmente son ambientes más primitivos, lo hacen. Hácense así atrevidos a Dios, perdiendo el santo temor, que es llave y custodia de todas las virtudes. Y tantas falsedades y engaños suelen multiplicarse en algunos de estos, y tantos envejecen en ellas, que es muy dudosa la vuelta de ellos al camino puro de la virtud y verdadero espíritu, en las cuales miserias vienen a dar, comenzando a darse con demasiada seguridad, a las aprensiones y sentimientos espirituales cuando comenzaban a aprovechar en el camino. O sea, estos crecen en la vida sobrenatural, pero ahí se pueden equivocar mucho. Además no tienen buenos directores espirituales o no tienen ninguno directamente, y se guían por sí mismos y se equivocan mucho.
Había tanto que decir de las imperfecciones de estos y cómo les son más incurables por tenerlas ellos por más espirituales que las primeras, que las quiero dejar. Solo digo para fundar la necesidad que hay de la noche espiritual, que es la purgación para el que ha de pasar adelante, que a lo menos ninguno de estos aprovechados, por bien que les hayan andado las manos, deja de tener muchas de aquellas afecciones naturales y hábitos imperfectos que dijimos primero ser necesario preceder purificación para pasar a la divina unión. Bueno. Los que tienen estas imperfecciones las tienen en un estado más incurable si no son verdaderamente humildes. Para ello viene la noche del espíritu. Bueno. Y por eso hay tantos desastres, sea en la vida cultural, porque eso es claramente una deformación de los filósofos, aunque a veces es más básica que la iluminación infusa. Pero hay filósofos que pierden el uso adecuado de la razón después de caer en la soberbia, según la interacción entre su naturaleza muy elaborada y la contemplación infusa que tienen, pero sin progresar adelante, más allá de la noche del sentido. Uno en el cual se ve muy claramente eso es Kierkegaard, por ejemplo, que tiene muchas intuiciones muy importantes en el orden teológico y después caen disparates muy importantes también en el orden teológico y prácticamente en blasfemias y cosas muy profundamente negativas. Eso puede interpretarse adecuadamente solamente desde esta consideración. Otro en el cual se ve eso es Hegel, que al principio era una persona abierta y como era muy inteligente se acercaba a la verdad, incluso a la verdad católica, iba a misa a veces, parece que se confesó, que comulgó, etcétera, y después se alejó y fundó todo el conocimiento de la realidad en la contradicción. Tanto Kierkegaard como Hegel vienen de raíz protestante, ¿no? Vienen de raíz protestante. En el protestantismo hay un impedimento objetivo, porque por una parte está la gracia y porque está el bautismo y está por lo menos la estructura de la verdadera fe, porque creen en la Trinidad, o por lo menos los de esa época, la Trinidad y la encarnación del Verbo, etcétera. Pero por otro lado hay una constitución antimística que le viene no solamente del nominalismo, sino del carácter herético de la doctrina de Lutero, que era contrario a la mística. Entonces, ahí vemos la raíz de deformaciones muy profundas. Pero también lo vemos en muchos teólogos católicos, o incluso lo podemos ver en sacerdotes, en obispos, en religiosos y en laicos, por supuesto. Bueno, esas deformaciones, hay laicos católicos que han influido muy mal en la vida de la Iglesia, u obispos o sacerdotes, para no hablar de todos los herejes. Bueno, de esos herejes habla especialmente también San Juan de la Cruz, ¿no? Pues a eso dice que los influye más el demonio directamente. Pero a otros, que no son herejes, los influye indirectamente en cuanto tienen esta soberbia y no se han purificado, según la noche del espíritu. Y demás de esto, lo que arriba que dejamos dicho es a saber que por cuanto todavía participa la parte inferior en estas comunicaciones espirituales, no pueden ser tan intensas, puras y fuertes como se requieren para la dicha unión. Por tanto, para venir a ella, conviénele al alma entrar en la segunda noche del espíritu,
donde, desnudando el sentido y espíritu perfectamente de todas estas aprehensiones y sabores, se han de hacer caminar en oscura y pura fe, que es propio camino y adecuado medio por donde el alma se une con Dios, según por Oseas lo dice, diciendo: yo te desposaré, esto es, te uniré conmigo por fe. Perdón, padre, la fe sería el elemento constitutivo esencial de la noche del espíritu. Sí. Bueno, es la fe juntamente con la gracia. Sí. Y por lo tanto con la caridad, que es la que permite el crecimiento. Claro, porque acá define. Y con la esperanza. Aquí está hablando de la fe como constitutivo de la contemplación, que esencialmente está en el intelecto, como dice San Tomás. Porque la fe está en el intelecto. O sea, aquí siempre hay que distinguir si se habla de la contemplación en su esencia, o si se habla de la contemplación en su condición concreta. Ahora, cuando nosotros hablamos de la esencia de la contemplación, tomamos la palabra esencia como la captamos en la filosofía, como objeto del intelecto, pero es el intelecto natural. Entonces, cuando se trata de la contemplación, esa consideración no es suficiente. Puede estar, pero no es suficiente, justamente porque se trata de un acto sobrenatural y hay una compenetración superior entre la fe y entre la fe, la esperanza y la caridad, o sea, entre los actos del intelecto y los de la voluntad, que es la que corresponde al puro orden natural. Por esta razón hay una variabilidad en el vocabulario. Entonces, a veces parece que se habla de la esencia de la contemplación como algo puramente del intelecto, y a veces de algo que incluye la afectividad, y Santo Tomás ya lo habíamos dicho, pero justamente Santo Tomás extiende y dice: es la vida contemplativa la que tiene su principio y su fin en el afecto. Una pregunta Sí. con respecto a los protestantes, una duda personal. ¿Por qué, siendo en muchos casos muy literalistas con respecto a la interpretación de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, rechazan la Eucaristía? No consideran que se... Bueno, porque como... Es un punto importante como para que la gracia no esté tan plenamente, ¿no? Y sí. Bueno, Santo Tomás explica la ley nueva consiste principalmente en la gracia y secundariamente en el texto escrito. La ley nueva es el Evangelio. El Evangelio no es el texto del Evangelio, sino la gracia. Ahora, como la gracia está dada a personas humanas que tienen cuerpo, sensibilidad, etcétera, hay palabras que nos hacen captar cuáles son las estructuras sensibles que corresponden a la gracia, cuáles son los actos externos que corresponden a la gracia, las afirmaciones que corresponden a la fe, etcétera. Entonces, ahí es donde se nota especialmente la diferencia entre el verdadero evangelio, que es la gracia, junto con la letra, y el evangelio que no es propiamente tal, o sea, que es solo una interpretación humana de la letra. Esa es la raíz de todo el problema. Ahora, el problema es más complejo porque los protestantes son bautizados, entonces alguna vez tuvieron la gracia. El problema es que el contexto externo provoca una contraposición respecto del impulso de la gracia. Y esa contraposición es conflictual. Y ellos lo expresan de manera conflictual. Toda su teología es conflictual. Si al recibir el bautismo tienen la gracia, después ¿qué ocurre a lo largo de la vida? Uno puede... Ocurre que la interpretación literal del Evangelio es contraria a la gracia, porque esa interpretación literal está hecha por medios meramente humanos. Por conceptos humanos, ni siquiera por conceptos, sino muchas veces por
por esquemas a priori, ¿no? Me llama la atención el caso de la Eucaristía, por las palabras mismas de Cristo cuando se refiere en la última cena, etcétera, tomándolo como dice el texto, Sí. ¿qué querría decir si eso no fuera su cuerpo y su sangre, etcétera, realmente? A eso voy. Entonces me cuesta entender por qué ellos, sin embargo, rechazan, entre otras cosas, ¿no? Ya fue La Eucaristía. un punto de conflicto entre los mismos protestantes apenas en la Reforma, ¿no? Porque Calvino y Lutero discutían sobre estos temas. Sí, y Zwinglio también. Calvino decía que eran solamente una expresión y Lutero decía que en verdad estaba. Y Hegel discute sobre eso también. Sobre la concepción de la Eucaristía. La previa que los hace Claro. tergiversar lo que está ahí. Sí. O sea, es una desviación cultural. Esa desviación cultural, que abarca no solo la filosofía, sino también la teología, impide el crecimiento de la gracia. O sea, hay formulaciones intelectuales y hay acciones humanas externas que impiden el crecimiento de la gracia. Por ejemplo, si uno mata a otro, eso impide el crecimiento de la gracia. Pero si uno dice que el ser es al mismo tiempo la nada, también impide el crecimiento de la gracia, como dice Hegel. Porque Dios es el ser, no es la nada. Y las afirmaciones que expresan el pensamiento o que en cierta manera se identifican con el pensamiento, sobre todo en los que tienen raíz nominalista, son muy importantes para la persona porque es intelectual, el hombre por naturaleza. Entonces, eso implica una contrariedad respecto de la gracia, que perfecciona la inteligencia. Es ahí donde se da el conflicto, que ellos expresan permanentemente, porque es un tipo de pensamiento torturado, como se ve sobre todo en Kierkegaard, y en otros también. Y en cuanto a usted lo que decía sobre Hegel y Kierkegaard, que llegaron a una cierta profundidad espiritual que después se degeneran, ¿Lutero sería algo parecido? Sí, por supuesto, Lutero era sacerdote y le gustaba la teología mística, de origen dionisiano, como la teología alemana. Era monje. Claro, y el conflicto religioso. que él tiene supuestamente que es una especie de noche en la cual se abraza. Es una noche del sentido y en cierta manera del espíritu muy mal llevada, ¿no? Y en la cual prevalece la soberbia del individuo. Porque está él contra el Papa y contra toda la Iglesia de Roma. Está bien que en Roma no le daban muy buen ejemplo siempre, pero no todo es reductible a las personas en particular, ¿no? Las afirmaciones de la fe van por encima de todo eso. Entonces, estando ya pues estos ya aprovechados por el tiempo que han pasado cebando los sentidos con dulces comunicaciones, para que así atraída y saboreada del espiritual gusto, la parte sensitiva que del espíritu le emanaba, se aunase y acomodase en uno con el espíritu, comiendo cada uno en su manera de un mismo manjar espiritual, en un mismo plato, de un solo supuesto y sujeto, para que así ellos, en alguna manera juntos y conformes en uno, juntos estén dispuestos para sufrir la áspera y dura purgación del espíritu que les espera, porque en ella se han de purgar cumplidamente las dos partes del alma espiritual y sensitiva, porque la una nunca se purga bien sin la otra. Esta frase es un principio espiritual. Nunca se purga bien una parte sin la otra.
O sea, si no está la noche del espíritu, no se perfecciona la noche del sentido. La noche del sentido es camino hacia la noche del espíritu. Sí, es camino. Pero para que se dé perfectamente tiene que estar la noche del espíritu. En la práctica eso quiere decir que hay dos clases de noche del sentido. Una que pertenece a los que no van adelante y otra que corresponde a los que van adelante, en la cual se anticipa la noche del espíritu. De donde la noche que habemos dicho del sentido más se puede y debe llamar cierta reformación y enfrenamiento del apetito que purgación. O sea, es más bien una especie de continencia en sentido aristotélico que una especie de templanza, podríamos decir. La persona no es virtuosa radicalmente, es contenida. En la noche del sentido. Y por eso le pueden volver a aparecer todos los desórdenes después. La causa es porque todas las imperfecciones y desórdenes de la parte sensitiva tienen su fuerza y raíz en el espíritu, donde se sujetan todos los hábitos buenos y malos. O sea, las pasiones tienen su raíz en el alma. Es verdad que las pasiones son actos compuestos en los cuales interviene el cuerpo como materia de un aspecto formal, pero la raíz de todo el ser es el alma en el hombre. Según el principio aristotélico, forma dat esse. Y lo mismo hay que decir de las operaciones compuestas. Por eso esas pasiones del alma, o del compuesto si se quiere, hasta que el alma no está purificada, tampoco se purifican. De donde en esta noche que se sigue se purgan entrambas partes juntas, que este es el fin, porque convenía haber pasado por la reformación de la primera noche y bonanza que de ello salió, para que aunado con el espíritu el sentido en cierta manera se purguen y padezcan aquí con más fortaleza, porque para tan fuerte y dura purga es menester tan grande que sin haber reformadose antes la flaqueza de la parte inferior y cobrado fortaleza en Dios, por el suave y sabroso trato que con él después tuvo, no tuviera fuerza ni disposición el natural para sufrirla. Es una gran transformación la que tiene que pasar después. Si la persona no se hubiera asentado durante este periodo positivo, por decir así, no podría soportar la noche oscura del espíritu. Por tanto, porque estos aprovechados todavía aprovechados todavía el trato y operaciones que tienen con Dios son muy bajas y muy naturales, a causa de no tener purificado e ilustrado el oro del espíritu, por lo cual todavía entienden de Dios como pequeñuelos, y hablan de Dios como pequeñuelos y saben y sienten de Dios como pequeñuelos, según se dice San Pablo, por no haber llegado a la perfección que es la unión del alma con Dios, por la cual unión ya como grandes obran grandezas en su espíritu, siendo ya sus obras y potencias más divinas que humanas, como después se dirá. Ahí se hacen hombres nuevos, etcétera, y para eso tienen que pasar la noche del espíritu. Está definiendo la unión, parte, siendo ya sus obras y potencias más divinas que humanas. Sí, claro, bueno, eso es la consecuencia de la unión.
Y en el capítulo 5 ahí sí define la noche oscura. Esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma que la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales y naturales y espirituales, que llaman los contemplativos contemplación infusa o mística teología, en que de secreto enseña Dios al alma y la instruye en perfección de amor sin hacer ella nada ni entender cómo. Mística teología es el título de la obra de Dionisio. Teología es un sello de la mente divina puesto en la mente humana, como dice San Tomás en la Suma. Ahora, ¿cómo se imprime ese sello? Se imprime por la gracia, la cual es inseparable de la unión y asimilación a las tres divinas personas. Por lo tanto, ese sello implica la presencia del Espíritu Santo que ilumina la mente. Ahora, la mente está configurada, la mente de Cristo, por la fe. El Espíritu Santo le ilumina, como iluminaba la mente de Cristo. Esto es la mística teología. Por eso la mística teología es trinitaria. Lo cual está implícito desde que está la gracia y la fe, junto con la gracia, salvo que sea fe informe. Pero no se manifiesta en la conciencia, porque no produce los actos correspondientes a ese nivel. O sea, una persona que tiene la gracia, pero piensa siempre en Dios como el creador, como bueno, como el ser, etc., todavía no tiene en acto el influjo del Espíritu Santo, de manera tal que él se asimile al Verbo y encuentre al Padre, y todo el Espíritu se asimila a la Trinidad, aunque tenga la gracia. Y lo mismo aunque piense en Cristo como maestro, etc., porque también Kant decía que Cristo es maestro de moral. Entonces, es aquí donde especialmente se da el pasaje, y es donde muchas veces está la falla, especialmente ahora, porque la teología actual, de origen idealista, kantiano, etc., produce lo que dijimos antes, que está en Hegel, en Kierkegaard, etc., por la misma razón por la cual se encuentra el fenómeno en ellos. O sea que el nivel racional no coincide con la acción de la gracia. Se crea un conflicto. Y por eso uno que estudia teología influida por este tipo de filósofos puede volverse peor que antes, cuanto más ejercita su vida religiosa, por ejemplo. Bueno, eso es el caso extremo, pero también se puede dar de muchas otras maneras, por ejemplo estudiando filosofía, o casándose, o haciendo cualquier otro tipo de actividad. Una cuestión. Si el nivel de la razón no coincide con el nivel de la gracia, en alguna teología a veces, etcétera, la única manera que eso se acomodaría adecuadamente es con la mística. Claro. Porque si no, no es la razón. Ahora la mística produce humildad, entonces claro, las personas que no tienen el conocimiento adecuado dejan de hablar de lo que no saben, por ejemplo, cosa que es muy difícil. Como decía San Pío X en la encíclica Pascendi contra el modernismo, la raíz del modernismo, que es un resumen de todas las herejías, decía, es por un lado la soberbia y por otro la curiosidad. La soberbia es el apetito desordenado de la propia excelencia. La curiosidad es el deseo o apetito de saber desordenado. El saber en sí es bueno, siempre. El problema es
el deseo que uno tiene de saber. Porque a veces uno quiere saber por medios inconvenientes o lo que no conviene a su estado espiritual. Y es ahí donde se causa el desorden. Entonces, sucede que, así como en todos los ámbitos hay personas prepotentes, soberbias, etcétera, en el ámbito intelectual también hay personas que presumen conocer lo que en realidad no pueden conocer, o saber lo que no saben, y hablar de lo que no saben, etcétera. Y así se generan múltiples errores filosóficos, teológicos, culturales, etcétera. Y como siempre sucede, los soberbios son seductores respecto de los otros que también quieren ser como ellos. ¿Por qué son seductores con respecto a los otros? Porque los otros también son soberbios y curiosos. Si los otros no fueran soberbios y curiosos, no quedarían seducidos. Eso es la estructura de la tentación. Bueno, el primero que es así, que hace eso, es el demonio, ¿no? Habla con Eva y después con Adán en Génesis, y les dice: seréis como dioses. Eso es la seducción. Y ellos caen en la trampa porque en vez de creerle a Dios, le creen al demonio, que le dice cosas que halagan a su soberbia. Y lo mismo, si alguien le presenta a otro una filosofía que parece más profunda que lo que todos entienden, etcétera, por su soberbia puede caer en esa deformación. Porque él también quiere saber esas cosas que los otros no saben, y creerse superior de esa manera, y presentarse como superior, ¿no? Grandísima responsabilidad de todos los que enseñan. Bueno, sí, claro. Pero es la duda. Bueno, primero, esta contemplación infusa, por cuanto es sabiduría de Dios amorosa, hace dos principales efectos en el alma, porque la dispone purgándola e iluminándola para la unión de amor de Dios, de donde la misma sabiduría amorosa que purga a los espíritus bienaventurados ilustrándolos, es la que aquí purga al alma y la ilumina. Bueno, esto tiene un origen histórico bien determinado, que es Dionisio, aquí ya no en la teología mística, sino en la jerarquía celestial. Y en la jerarquía celeste. O sea, la luz que Dios da a los ángeles después se continúa en la iglesia a través de los obispos, los presbíteros y los diáconos, que iluminan al pueblo. Eso pasa exteriormente y pasa interiormente también. Lo principal es lo interior, ¿no? Bueno, lo que pasa externamente en la iglesia es instrumento de lo que pasa internamente, como las palabras de la Escritura son instrumentos de la gracia, o son el aspecto externo sensible de la gracia. Todo lo interno y lo externo continúa el ser y la acción del Verbo encarnado, que es Dios y hombre, y como hombre, espíritu y materia. Aquí se agrega otro punto. Esta contemplación infusa es sabiduría amorosa. Antes había centrado todo en la fe. Aquí agrega este aspecto que es fundamental para lo que llamamos infuso, porque no está solamente la fe, sino que hay un modo de conocer que está producido por el amor. Hay una sabiduría que viene del amor. Eso es propio del don de la sabiduría del Espíritu Santo. Hay una experiencia que viene por este amor, que acompaña a la fe. Cuando se crece en la fe, se crece también en el don de sabiduría, porque la raíz de todo es la gracia.
en la cual están como unidas la fe y el don de sabiduría. Entonces, la misma luz que saca a los ángeles de su ignorancia natural, de la esencia divina, porque naturalmente no la pueden conocer, la misma ilumina a los hombres para que vean la esencia de Dios después que se separen del cuerpo. Que condicionando su modo de entender natural impide la visión beatífica, como ya hemos visto anteriormente. Porque viendo las esencias de las cosas materiales no se puede ver a Dios. O sea, ver estas esencias impide ver algo más profundo que está detrás. Porque estas esencias son limitadas. Doblemente limitadas. Primero porque son creadas, segundo porque son materiales. Entonces, aunque uno tenga la misma iluminación que los ángeles, eventualmente, es lo que pasa en la noche oscura del espíritu, todavía, porque sigue conociendo con la inteligencia cosas materiales, no puede ver la esencia de Dios. Porque las cosas materiales siguen siendo limitadas. Y Dios no corresponde a esas esencias de las cosas materiales, porque Dios es puramente espiritual. Y también es porque la inteligencia es limitada del hombre, ¿no? Sí, pero aquí por la gracia se supera esa limitación, porque está iluminada. El problema es que el modo en que funciona la inteligencia unida a el cuerpo y a los fantasmas impide la visión beatífica. Ni siquiera en la vida auditiva se da. Ni siquiera en la vida auditiva se da la visión beatífica. San Pablo, por ejemplo, cuando menciona su visión, Sí. dice, no sé si estaba en mi Cuerpo, cuerpo, fuera de él. él, Bueno, etcétera. ¿Qué sería eso? Santo Tomás dice que sí, que puede ser visión beatífica, pero ahí Dios tiene que hacer un milagro y es justamente sacarlo del cuerpo. ¿Sacarlo del cuerpo? Claro. Sacarle el alma del cuerpo y después volvérsela a poner. O sea, sacarle el alma del cuerpo. Que estuviera en cuerpo y alma. O el milagro podría ser también que estuviera en. Bueno, pero San Pablo más bien parece decir. Porque dice que no sabe si estaba o no estaba. Es decir, por lo menos Bueno, no sabe. Esa duda corresponde al hecho de que el ser del cuerpo todavía dependía del alma porque no se murió, pero las operaciones no. Claro. Y eso requiere un milagro. Por eso podría ser las dos cosas, que tuviera verdaderamente el alma fuera del cuerpo. Según la operación estaba fuera del cuerpo. Porque eran operaciones que no dependían de la operación de los sentidos. Pero el cuerpo todavía seguía siendo el de esa alma. Claro, de ahí la queja de llama de amor viva, rompe la tela de este dulce. Claro. Nunca se puede. No se puede. Esta condición. Es un caso absolutamente excepcional. Claro. Ningún otro místico. Dios hace milagros para comprobar la doctrina de los que enseñan, dice Santo Tomás. Y el primero que hizo eso, o sea, eso se ve en primer lugar en Cristo mismo. Hacía milagros para mostrar que Él era Dios. Y que la doctrina según la cual Él enseñaba que era Dios era verdadera. Bueno, de otra manera puede suceder en personas muy cercanas a la misión de Cristo, como Moisés en el Antiguo Testamento y San Pablo en el Nuevo Testamento. Sí, de Moisés también lo dice, porque el Antiguo Testamento decía que hablaba a Dios cara a cara. Entonces, ¿sería visión beatífica también lo de Moisés? Sí, según algunos medievales era visión beatífica. Y ahí no estaba fuera del cuerpo, evidentemente, porque ni siquiera él menciona algo así. O no se menciona. Bueno, ahí el lenguaje del Antiguo Testamento es menos espiritual que el del Nuevo, entonces menos se puede saber. Pero como lo veía constantemente, sería extraño pensar que salía su alma y volvía al cuerpo en cada ocasión, me imagino. Sí, claro. Porque lo veía con bastante frecuencia. Como cuando estaba En la zarza. Exacto.
Pero además, 40 días en el monte Sinaí y luego en la tienda, etcétera. También lo veía. Sí, pero ahí se puede entender en el sentido de la noche oscura, justamente el símbolo de la noche lo aplica San Juan de la Cruz a eso. Es decir, la nube era luminosa de noche y era oscura de día, y así guiaba al pueblo. Como se volvía con el rostro iluminado, etcétera. Sí. Bueno, propiamente hablando es difícil saber si corresponde a ese nivel o no. Pero de todas maneras serían casos absolutamente excepcionales. Sí, o sea, milagros, dice Santo Tomás. Una pregunta con respecto a San Pablo y eso, porque supongamos de esta experiencia, hubiera sido visión beatífica de la manera en que se hubiera dado con Sí. el cuerpo, etc. Pero después San Pablo constantemente habla de esa esquina en la carne, que no sé si correspondería a un momento que parecería ya superado, es decir, de una noche del sentido. Bueno, puede ser parte de la noche del espíritu, como dijo aquí San Juan de la Cruz, o sea que hay ciertas manifestaciones de la noche del sentido que se acercan a las del espíritu. Claro, pero San Pablo, digamos, luego de esa visión, parecería estar ya por lo menos en la vía vomitiva. ¿Cómo se explicaría todavía? Bueno, eso de la espina en la carne se puede interpretar de varias maneras, o en ese sentido, de esta noche del sentido más intensa, o también en lo que decimos aquí, que todavía tiene el cuerpo y no puede ver a Dios, ¿no? Aunque esté crecido perfectamente en el amor divino. No se sabe qué quiere decir exactamente. Lo de la espina. Bueno, puede querer decir las dos cosas. Además, digamos, luego de esa unión podría ser algo que le incitara a la humildad, por otra parte. Sí. Claro. Y luego de esa visión tener que estar aquí. Él mismo dice, todas las cosas conducen al bien de los que aman a Dios. Por otra parte, San Pablo tenía que purificarse de sus pecados, por ejemplo, de cuando consintió en que mataran a San Esteban, o de cuando perseguía a los cristianos. Y él mismo dice que los deseos de la carne son contrarios a los del espíritu, etcétera. Que no hace el bien que quiere y hace el mal que no quiere. Entonces parece manifestar esta lucha, ¿no? Igual la purificación de los pecados, por ejemplo, de perseguir a los cristianos, digamos que él lo hacía con una intención entre comillas buena, porque él pensaba que eran una secta. O sea, mataba, aceptaba. Sí, pero él mismo dice que esa intención no era buena, porque dice que con las obras de la ley nadie es bueno. Y que él era muy celante, lo dice en la carta a los Gálatas. O sea que cuanto más cumplía la ley, peor se hacía. Se dio cuenta después, claro. Claro, después que Dios lo iluminó. Entonces, justamente con San Pablo eso no vale, porque es él el que está manifestando su experiencia, ¿no? Pero porque fue iluminado, si no, cuando no era iluminado, digamos, cuando lo hacía no estaba iluminado todavía. Y lo hacía con un celo de hacer el bien, un poco, porque no lo hacía con una maldad, lo hacía porque pensaba, estos son una secta. Sí. Entonces, bueno, los perseguía. Después fue iluminado, después de haberlo hecho, fue iluminado. Sí, pero justamente lo que dice San Pablo es que cuando pensaba hacer el bien, se volvía cada vez peor. Porque sin la gracia lo que uno hace no sirve. Más aún se le vuelve para peor. Bueno, hablando de esa encíclica, bueno, San Pío X tiene otro documento, Erentánimo, donde dice exactamente eso. Es uno de los vicios de la vida católica actual, ¿no? El naturalismo. Entonces uno hace muchas cosas buenas, y esas cosas buenas se vuelven para peor. La persona se vuelve peor y vuelve peor a los demás.
Y San Juan de la Cruz también lo dice de los predicadores que hacen muchas cosas, etcétera, y a veces hacen nada o menos que nada, porque hacen daño. Pero radicalmente lo explica San Pablo mismo. O sea, las obras de la ley no sirven para la salvación. ¿Y las obras de la ley cuáles son? Bueno, primero los mandamientos y después todo lo que decía la ley antigua, que era buena porque era mandada por Dios, pero no servía para la salvación. Cuanto más lo hacía, más se alejaba de Dios. Eso es el misterio de la gracia. Y es lo que preguntaban antes acerca del protestantismo. Esa interpretación naturalista de la Escritura al final vuelve peor. Porque aunque los protestantes digan que todo es la fe, etcétera, que la razón no vale, sin embargo su interpretación en el fondo es natural. Y eso se ve en su psicologismo. Todo corresponde a la experiencia interior, a cómo se siente el sujeto. Bueno, ya están muchos representantes de la teología protestante, por ejemplo Schleiermacher, ¿no? Del siglo XIX, contemporáneo de Hegel. Es naturalismo. Más aún naturalismo ya con errores estructurales, etcétera. Entonces produce incluso peores efectos. Bueno, muy bien, entonces la próxima vez hacemos la última.